Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Taxi para Dos, a esta serie que hemos titulado Desde las Trincheras. Soy Francis Rollins y les estaré acompañando durante todo el trayecto de este grandioso viaje. Hoy tenemos una historia un poco atípica, ya que en las guerras de anteriormente, quienes estaban obligados a ir y ofrecer su servicio militar eran los hombres, pero aquí encontramos a unas chicas que se les apodó las ángeles de aquella región, porque dejaron todo de lado y hicieron algo diferente a lo que estaban acostumbrados a ver en aquel entonces, y era que dos chicas jóvenes dejaran sus sueños, perseguir lo que ella les encantaba para dedicarse a atender personas que se estaban muriendo. Entonces con esto no solamente los atendían, sino que ellas les daban una palabra de aliento, trataban de que la persona no se deshumanizara con el horror de la guerra. Así que en su casa donde ellas atendían estos pacientes, se les apodó algo como la Casa de Paz. Vamos a ver en la historia todo lo que sucede con estas chicas. Así que sin más dilatación, empecemos. La historia de Elsie Knocker y Mary Chisholm no es solo una anécdota de valentía en tiempos de guerra, sino un testamento de cómo la compasión radical puede redefinir el liderazgo y el servicio. Estas dos mujeres, dos figuras extraordinarias que se convirtieron en las famosas Ángeles de Pervyse. Fueron más que voluntarias, fueron pioneras de la medicina de emergencia en la línea de fuego, desmantelando las barreras de género y las convenciones militares de su época. Su legado se forjó en el barro y la sangre de Flandes. El origen de una misión radical, Elsie Knocker, nacida Elizabeth Blackall Shrapnel McLaren, y Mary Chisholm eran en la superficie mujeres de entornos muy diferentes, pero unidas por una ardiente sed al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. Elsie, una mujer escocesa que había enviudado y con experiencia como enfermera y matrona, aportaba el conocimiento médico práctico. Mary, más joven y con una pasión por el motociclismo, aportaba el espíritu aventurero y la habilidad mecánica. Ambas se habían conocido en eventos de motociclismo en Escocia, una conexión inusual que resultaría vital. Decididas a ayudar de inmediato, se dirigieron a Bélgica con un equipo de motocicletas. Se unieron al cuerpo de ambulancias de voluntarios, Women's Emergency Corps, pero pronto se sintieron profundamente frustradas. La práctica militar de la época dictaba que los heridos graves debían ser transportados por un camino tortuoso y lento, a menudo a kilómetros de la primera línea, hasta hospitales de campaña grandes y distantes. Elsie y Mary observaron con una creciente indignación que innumerables soldados morían desangrados o entraban en shock irreversible durante el trayecto. La lógica fría de la logística militar estaba costando vidas que podían salvarse. Esta observación desencadenó su arco de transformación, pasando de ser voluntarias bien intencionadas a convertirse en pioneras de la esperanza en la primera línea. Ellas se negaron a aceptar la seguridad distante de los hospitales de la retaguardia. Su convicción era simple pero revolucionaria. La única forma de salvar vidas era estabilizar a los hombres en el momento del impacto, antes de que el camino los matara. El establecimiento del remanso de paz. Tomando una decisión de compasión radical, Elsie y Mary se separaron del cuerpo de ambulancias y se aventuraron por su cuenta. Encontraron una pequeña casa de ladrillo en ruinas en el pueblo de Pervyse, Bélgica, a una distancia increíblemente corta, menos de 100 metros de las trincheras belgas y alemanas. Esta ubicación, ubicada entre Dixmude y Newport, era la garganta de una de las secciones más brutales del frente occidental.
establecieron una estación de primeros auxilios de avanzada, First Aid Post, en lo que esencialmente era una trinchera. Para acondicionar el lugar, tuvieron que fortificar el refugio. Tuvieron que reforzar el techo y las paredes con sacos de arena y losas de hormigón para protegerse de los bombardeos constantes. Su equipamiento era rudimentario pero vital. Analgésicos, vendas, desinfectante y lo más importante, su experiencia. Mayri usó su habilidad mecánica para reparar y mantener su motocicleta, vital para transportar suministros, mientras que Elsie, con sus conocimientos de enfermería, se convirtió en la cirujana improvisada de la primera línea. El ambiente era inhumano. El suelo de su estación solía estar inundado de barro y agua, el olor a gangrena y gas era constante y el estruendo de los cañones era su banda sonora diaria. Los heridos llegaban a su pequeña casa en masa, a menudo cargados directamente desde la trinchera por compañeros, con heridas de metralla, amputaciones traumáticas y quemaduras químicas. La estación de Pervyse se convirtió en un refugio inmediato donde se practicaban amputaciones rápidas y se combatía el shock con desesperada urgencia. Su trabajo salvó innumerables vidas que, de otra forma, se habrían perdido en el tortuoso camino a los hospitales principales. La armadura de la compasión radical. La fortaleza interior de Elsie y Mayri iba mucho más allá de la resistencia física al trabajo agotador. Era una fortaleza emocional forjada al enfrentarse a la muerte y al horror sin cesar día tras día. Aún en medio de la carnicería, se esforzaron por crear un pequeño remanso de paz. Mantenían el lugar tan limpio y ordenado como era posible. Ofrecían té caliente y, lo que era más crucial, hablaban con los soldados heridos con una palabra amable y genuina. Ellas entendieron intuitivamente que la guerra buscaba deshumanizar, reducir al hombre a un trozo de carne, pero que la compasión es el acto más radical de humanidad. Al tratar a cada soldado no como un caso, sino como a un ser humano, les devolvían su dignidad en un momento en que el mundo se la había arrebatado. El diálogo entre ellas capturó la esencia de su sacrificio. Una noche, mientras vendaban a un joven soldado que había perdido un brazo y estaba en shock, Elsie, exhausta y con el corazón adolorido por la constante miseria, le susurró a Mayri mientras le daba un sorbo de té: si solo hubiéramos salvado a este Mayri, si solo hubiéramos salvado su vida y mitigado este dolor una hora, todo el riesgo y el horror habrían valido la pena. Esta declaración revela una ética de servicio inmediato y concreto. No se trataba de ganar la guerra ni de cambiar el sistema médico-militar, sino de salvar a la persona que estaba frente a ellas en ese instante. Su perseverancia y la esperanza que ofrecían, envuelta en vendas limpias y un consuelo directo, les valieron el apodo de Los Ángeles de Pervyse entre los soldados. Reconocimiento y legado. El impacto de las Ángeles de Pervyse en la moral de las tropas belgas y británicas fue inmenso. El gobierno belga, impresionado por su valentía y eficacia, les otorgó formalmente el permiso para operar su estación, proporcionándoles suministros. El rey Alberto I de Bélgica las condecoró personalmente con la Orden de Leopoldo I y ambas fueron reconocidas por el ejército británico. La estación operó con una eficacia increíble durante 4 años en la línea de fuego. Una hazaña de resistencia y determinación. El final de su servicio en Pervyse llegó en 1918. No por falta de coraje, sino porque ambas sufrieron graves intoxicaciones por gas mostaza durante un intenso ataque, forzándolas finalmente a ser evacuadas de la primera línea. Las secuelas de la exposición al gas marcaron el final de su servicio directo en el frente, pero no de su legado. El coraje de Elsie y Mayri personifica el pasaje de Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ellas se vistieron con las armas de la luz. No con espadas,
sino con ventas, agallas y compasión. Esta historia nos enseña que la compasión es la armadura de la fortaleza interior. No podemos detener las grandes guerras y los bombardeos de la vida, los conflictos personales, las crisis globales, las injusticias, pero sí podemos crear pequeños refugios de esperanza, donde la gente que sufre pueda encontrar alivio inmediato. La transformación que debemos buscar es pasar de la preocupación distante a la presencia activa. Pregúntate, ¿qué pequeño acto de ayuda o bondad puedo realizar hoy que mitigue el dolor de alguien que está sangrando cerca de mí? Vístete con las armas de la luz y sé tú ese refugio. El liderazgo y la humanidad no se miden por el poder que ejerces, sino por la disposición que tienes a bajar al fango para aliviar el dolor de un desconocido. Hey, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este grandioso viaje de Taxi para Dos. Y más para conocer la historia de estas dos chicas geniales de Elsie y Mary. Realmente, cuando uno ve que personas se despojan de sí mismo, como hizo el buen samaritano, a pesar de que aquel no era de su propia nación, pero lo dio todo para ayudar a un prójimo. Así hicieron estas chicas que abandonaron sus sueños de ser motociclistas y se dedicaron al cuidado de los heridos, porque veían cómo estaban perdiendo la vida en el trayecto durante la guerra. Esto hace que uno recobre, como dice un meme por ahí, la fe en la humanidad. Verdaderamente que cuando la persona hace esto sin esperar nada a cambio, es como si estuviera imitando a Jesús, que dio su vida por sus amigos y aún por aquellos que los traicionaron. Señores, este viaje de Taxi para Dos por este momento llegó a su fin. Recuerde que estamos en una serie que se titula Desde las Trincheras. Pero, por favor, si este contenido se te ha gustado, compártelo, dale me gusta, comenta, habla conmigo, que en este viaje solamente somos tú y yo. Si quieres que traiga un tema a colación, solo déjame en los comentarios y haré todo lo posible por traerlo. Así que nos vemos en una próxima entrega de Taxi para Dos. Francis Rollins estuvo con ustedes. Chao, hasta la próxima.